Buenos días a todos. Una disculpa a nombre de Caficom por estamos teniendo unos pequeños inconvenientes, pero ya estamos solucionándolos. A las personas que ya se conectaron, muy buenos días, gracias. Vamos a comenzar el curso del día de hoy, precisan, porque ahora sí tenemos un poquito de más de información que en otras ocasiones. Entonces, por favor, me pueden comentar si me escuchan ahí en el chat colocar, confirmando si nos escuchan para ya poder empezar con el curso, por favor. Gracias, Luis Eduardo. Ok, perfecto. Gracias, Manuel. Buenos días a todos. Buenos días. Ok, pues vamos a comenzar el día de hoy. El tema que vamos a tratar, pues es precisamente esta nueva plataforma de, precisamente para el tema de la presentación de las declaraciones, la nueva plataforma que tiene que ver con personas físicas, precisamente que el SAT, pues a partir de este año, como tal, personas físicas nos están obligando precisamente a utilizarlo. Recordarán que hasta diciembre presentábamos las declaraciones en el portal anterior en cuanto a personas físicas y pues a partir de este año, pues de un momento a otro, junto con la actualización del nuevo portal, pues también nos damos cuenta que el mismo, sí, que la misma autoridad, bueno, también nos obliga precisamente a tomar, a tomar, bueno, justamente con esas actualizaciones, inclusive con el tema de la DIOT que vimos a principio de mes, y bueno, aquí estamos. Ok, pues vamos a empezar con algo rápido, precisamente, para nada más para que, pues, como yo les digo en varios cursos, hablemos el mismo idioma, precisamente, ¿no? Primero, ¿por qué presentamos declaraciones, ¿no? A final de cuentas, sabemos nosotros que pues es obligación, o sea, vamos, que mensualmente si tenemos alguna actividad económica o anualmente si recibimos ingresos por sueldos y salarios, o sea, hagamos lo que hagamos nosotros para obtener ingresos y poder subsistir, precisamente vam- pues vamos a tener que compartir una parte de ese dinero que nosotros recibimos como apoyo al erario público. Sabemos que, bueno, este tipo de obligaciones vienen, pues ya desde, ¿no? El famoso impuesto, que es algo de lo que no nos podemos salvar. Sabemos es esa frase que dice, ¿no? En la vida hay solamente dos cosas seguras, la muerte y el pagar impuestos. Y precisamente para facilitarnos esa obligación, cumplir con eso, pues la autoridad nos da las herramientas. Pero bueno, ¿de dónde nace? Nace, pues precisamente aparte, lo podemos ver desde dos puntos de vista. En primera, en primera, ¿cómo se encuentra nuestro negocio o cómo nos encontramos nosotros con respecto a nuestros ingresos para puesto una toma de decisiones? Les comentaba yo en algunos de los cursos, no sé si tenemos personas aquí que estuvieron con nosotros en cursos pasados, sobre todo en el presencial de hace un mes, que precisamente lo que nosotros necesitamos siempre, independientemente de que seamos personas físicas o personas morales, precisamente es saber cómo nos encontramos. Si lo que estamos realizando es bueno para continuar en esa misma línea, nos está dando esos resultados que nosotros esperamos o necesitaríamos hacer algún ajuste. Para eso es importante que nosotros tengamos precisamente presente, pues hacer un corte y continúa, ¿sí? Lo que llamamos el famoso cierre anual. Ya sabemos que existen diferentes tipos de cierre, ¿sí? Que como entes económicos deberíamos estar emitiendo estados financieros y para precisamente podamos nosotros, pues dar cuentas, ¿no? Dar cuentas no solamente a una autoridad, sino de que toda esta información contable, económica que se está presentando, bueno, la podamos
tenerla, digo, no sé aquí si tenemos aquí algún dueño de negocio, tenemos aquí algún contador de una empresa o los que trabajan por su cuenta, justamente vamos a, pues sí, justamente, bueno, todos, como dicen las NIF, ¿a quién le sirven, no? Esa información que se genera con las operaciones día a día, ¿ok? Parte de la obligación administrativa, pues, y que justamente la autoridad toma, bueno, actualmente está tomando, adaptándose para pues sí, para saber cómo nos encontramos, es precisamente de aquellos principios, de aquellas NIF que nos hablan, pues precisamente del periodo contable, que lo vamos a considerar, lo hemos considerado históricamente, pues de años completos, que van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y a través de la NIF 7 perdón, presentación y revelación de información, pues esta NIF nos va a indicar los lineamientos para presentar la información financiera, independientemente de los estados financieros que nosotros estemos emitiendo como entes económicos. Ah, aquí va la primera pregunta. Me gustaría que sean sinceros para que, bueno, podamos hablar todos el mismo idioma y, bueno, irnos sobre la misma, sobre el mismo camino. Digamos, todos los de aquí, ¿ustedes consideran que todas las personas físicas y personas morales deben de llevar contabilidad? ¿Sí o no? ¿Quiénes no deberían de llevar contabilidad? ¿Por qué preguntamos esto? Porque precisamente de la información que se emite de que se emite a través de la contabilidad y la emisión de estados financieros, pues es lo que nos va a permitir tomar decisiones, seamos un negocio pequeño o un negocio grande. A ver, exactamente, sí, lo que nos dice Francisco, sí, todos, ajá. Este, y seamos sinceros, ¿quiénes de nosotros llevamos contabilidad? Precisamente también de personas físicas, ¿ok? Precisamente, si nosotros vamos a tomar decisiones, de algún lado se tiene que gestar esa información. Ya si nos vamos a elementos, si ya nos vamos a elementos más a detalle, pues sí, vamos a tener algunos algunas facilidades, por ejemplo, de no mandar la contabilidad electrónica, pero a final de cuentas debemos de llevar una contabilidad, y no porque nos lo diga la autoridad, sino que por el simple hecho de ser entes económicos, debemos de gestar esa información, repito, a lo mejor va a sonar muy repetitivo, pero para esta parte de la toma de decisiones, ¿sí? Permítanme, me están reportando Este, hago una pregunta. ¿Todos me escuchan? O sea, digo yo, bueno, yo sé, o sea, me pueden confirmar porque aquí me están reportando algunas personas que no me están escuchando. Ok, gracias con esto. Ok, bueno, entonces, continuando, retomando lo que nos dice la NIF A7 de presentación de revelación, precisamente nos va a dar esos elementos de cómo vamos a presentar la información financiera a aquellas personas que les va a ser útil. ¿A quiénes les sería útil? Al dueño del negocio, a nosotros mismos si nosotros llevamos nuestras propias finanzas, nuestra contabilidad y sobre todo a la autoridad fiscal. ¿Sí? Y esta norma pues nos dice adicional también cómo debemos de presentarla y demás. Bueno, también nos habla de que pues no solamente es de ahí está tu negocio el día de hoy, sino que también nos va a servir, nos va a dar esos lineamientos precisamente para pues compararla, ¿no? Con el años anteriores. Sí, esa es una práctica que se ha vuelto muy común no solamente desde el nacimiento de las NIF, anteriormente ya existía la necesidad. Antes pues decíamos, oye, ¿qué crees? Este año vendimos 1 millón de pesos, nos fue bien, hoy, pero no nos daba
no nos daba herramientas o no nos obligaban a tener herramientas precisamente para, pues sí, no nos daban esas herramientas para el tema de, bueno, y respecto al año pasado, ¿qué es lo que yo tendría que considerar? Entonces, precisamente por ese tipo de cosas, pues se ajustaron estas reglas, estos lineamientos, precisamente pues para que se presente esta información financiera con base en esta NIF. Ahora, también, aparte de esta comparación, pues nos piden que por lo menos se presenten por lo menos una vez al año. ¿Qué significa? Que de aquí es donde parte la autoridad, pues también para pedirnos este tipo de información dentro de la declaración anual. Tanto personas físicas como personas morales, sobre todo personas morales que tengan alguna actividad, perdón, personas físicas que tengan alguna actividad empresarial, comercial, bueno, nos están pidiendo también esos estados financieros, por lo menos el balance general, ¿sí? De qué es lo que nos han estado pidiendo en los últimos años. También esto lo vamos a complementar con la NIF B9, precisamente que nos habla de la presentación de información a fechas intermedias, que de cierta manera esto nos va a servir para los pagos provisionales. Sí, ya ahora, pues en el nuevo portal, pues ya, bueno, más bien, en la nueva plataforma, dentro del nuevo portal del SAT, pues ya anteriormente las personas físicas presentaban un cúmulo, un total de gastos, de egresos. Ahora ya nos empiezan a pedir que detallemos. ¿Ok? Y bueno, aquí ya nos habla precisamente esta NIF B9 también de que debemos de presentar esa información y si hablamos de estados financieros, pues también que esa información también sea comparable con con el mismo periodo, pero de ejercicios anteriores, que inclusive podemos esto retomarlo también para la comparación con meses anteriores dentro del mismo ejercicio, porque de esa manera para nosotros es mucho más sencillo seguir tomando decisiones sobre la marcha y no esperarnos hasta pues que termine nuestro periodo contable. ¿Ok? Ahora, hablando de declaración anual, precisamente, ¿qué debemos de tener en cuenta con base en las NIF? Esta información contable, esta información financiera para toma de decisiones. Bueno, debemos de tomar en cuenta los cuatro estados financieros. Si bien es cierto que somos personas físicas, alguien me decía por ahí, ¿no? De, oye, yo llevo soy un despacho, llevo una persona física y esta persona física es pues realmente recibe ingresos de 10,000 pesos al mes, no renta tanto, ¿no? Son dos departamentitos cobra 5,000 pesos por cada uno. Ah, ok. Y después me pregunta, oye, ¿por eso debería yo de llevar contabilidad? ¿Ustedes qué le hubieran respondido? Ustedes, Francisco nos dice, sí. ¿Quién más? ¿Debería de llevar contabilidad? Sí, no, ¿por qué? Ok, bueno, precisamente, y me decía, pero es que es que es más tardado porque tendría que hacer una póliza. Pues sí, pero desafortunadamente, digo, para nosotros como contadores, esa talacha, pues sí la tenemos que llevar a cabo por el hecho de que ahora sí hay leyes que nos están obligando precisamente a llevar contabilidad, no solamente hablando desde un ámbito fiscal sino que también desde un ámbito legal y económico. Ustedes, las per- ¿qué leyes nos podrían obligar precisamente a llevar contabilidad? Pues desde el Código de Comercio. El Código de Comercio ya tiene un capítulo precisamente que nos habla de la contabilidad, las características y cuánto tiempo tenemos que guardar la documentación contable. Que ahí no se basa en 5 años por el tema de prescripción, ahí nos piden 10 años.
Y también ya sí, dependiendo de nuestra actividad, el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, bueno, cada uno por su cuenta nos pueden estar pidiendo que presentemos justamente que tengamos que llevar contabilidad. Y de hecho así lo dice. Obligaciones de los contribuyentes de este impuesto, llevar contabilidad de acuerdo a las especificaciones del Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Así tengas ingresos de 1 peso por alguna actividad empresarial o comercial, o servicios profesionales, pues vas a tener que llevarla. Entonces, ¿y por qué? Porque al final tienes que emitir estos estados financieros y esos estados financieros van a ser tu catapulta hacia esa toma de decisiones y hacia el cumplimiento de tus obligaciones. ¿Ok? Ahora, con base en esto y tener esta información, ¿qué tenemos que hacer? Pues la misma autoridad nos dice, debes de presentarme declaraciones, ¿ok? Para el caso de las personas físicas, pues vamos a tener esta presentación de declaraciones, la vamos a tener precisamente. Presentar pagos provisionales en el caso de personas físicas con actividad empresarial y profesional, lo tenemos en el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 116 para el caso de arrendamiento, ¿sí? Para la declaración anual de ISR, también lo tenemos en el artículo 150 de la ley, que nos habla de que la declaración se tiene que presentar en el mes de abril del año siguiente al que corresponde la información, ¿ok? Y también, bueno, aquí nos faltó una, que es precisamente la de las obligaciones de, en cuanto al IVA, bueno, para el caso del IVA, las personas físicas y morales están obligadas a presentar también declaraciones hasta el día 17 del mes siguiente que corresponde a la información. Ah, es lo que nos está obligando, presentar declaraciones. En este caso, bueno, nos vamos a limitar también a la parte de las declaraciones de ISR y bueno, vamos a tocar un poquito la parte del IVA. Pero precisamente esto es lo que en primera instancia nos obliga a presentar nuestras declaraciones. Pagos provisionales, ojo, son pagos provisionales y la declaración anual para impuestos sobre la renta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto nos lo explica la resolución miscelánea fiscal vigente en la regla 2.8.3.1, donde nos dan este procedimiento completo y cómo vamos a pagarlo. Nos habla precisamente en el Código Fiscal, artículo 20, séptimo párrafo. ¿Ok? En este, en esta, esto es lo que nos va a obligar precisamente a presentar declaraciones. Y el procedimiento lo vamos a ver en la regla 2.8.3.1, donde precisamente vamos a, o sea, nos dice la autoridad más o menos que debemos de utilizar el servicio de declaraciones y pagos, según lo establecido en diversos artículos del Código Fiscal, el reglamento y la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Debemos de acceder con RFC y contraseña, seleccionar el periodo y tipo de declaración y se mostrarán las obligaciones registradas en el RFC del contribuyente correspondientes al periodo seleccionado. Esto es muy importante poner mucho énfasis, bueno, que la autoridad no nos va a mostrar otras obligaciones que no tengamos registradas. Y vamos a ver ahorita la diferencia. ¿Ok? Y es muy importante considerar los últimos puntos. La declaración se completará utilizando los datos disponibles del programa mencionado y el caso de declaraciones prellenadas. Tenemos que verificar la información, complementarla de acuerdo a nuestros registros, porque sí, sabemos que y la autoridad lo tiene presente, que se puede equivocar. Entonces, aunque le puede hacer falta o que algo automatizado no esté considerando algo, bueno, vamos a nosotros a, a tener la opción de poderlo adicionar o restar según sea el caso. Y una vez completada la captura, se enviará la declaración y la autoridad devolverá, ya sea de dos. Si no hay que pagar, un acuse de recibo el cual contendrá el número de operación, fecha de presentación y el sello digital del SAT. Pero si existe el monto a pagar,
la autoridad también nos incluirá una línea de captura y el monto total a pagar. ¿Sí? Y pues, este pago tiene que hacerse vía transferencia electrónica mediante nuestros portales bancarios. ¿Sí? Eso es lo recomendable. De hecho, inclusive algunos contribuyentes ya en sus líneas de captura ya tienen precisamente esa regla, ¿no? De obligado a pagar por internet, que no es otra cosa más que el que se, el que tengamos que hacerlo desde nuestro portal bancario. ¿Ok? Ahora, la misma autoridad nos hace precisión en el último párrafo que se va a considerar que los contribuyentes han cumplido con la obligación de presentar los pagos provisionales definitivos, la anual, o sea, todas estas obligaciones, siempre y cuando se haya realizado el envío de la declaración. Nos toca pagar, nos toca no pagar porque hubo un saldo a favor o compensamos o algo y ya no hay que pagarle nada a la autoridad. Bueno, hasta que se hizo el envío y se recibió ese, y se recibió precisamente ese acuse, ya damos por cumplida la operación. Pero si nos tocó pagar, en su caso, hasta que nosotros hayamos efectuado el pago precisamente, es cuando la autoridad ya nos va a dar como cumplida la obligación. Así que ustedes tengan mucho cuidado, digo, haciéndonos a un lado, un poquito, un paréntesis, de que si ustedes están dentro de alguna facultad de revisión o están en el límite del vencimiento de alguna obligación, hay contribuyentes que se han llegado a intentar defender, y digo intentado porque sí ya la autoridad ha rechazado esos argumentos con fundamentos, precisamente, de que, oye, no has cumplido con la obligación. De hecho, en el texto ya que nos dice la autoridad es, no has cumplido con tal obligación. Sorpresa. Ha habido quien ha contestado de sí, ya la presenté, pero mi línea de captura se vence hasta dentro de 20 días, ahí pero ya voy a pagar. Entonces, la respuesta de la autoridad es precisamente de, oye, pues no has cumplido, precisamente por estas reglas. Hasta que no efectúes el pago, doy por cumplida la obligación. ¿Sí? Entonces, tengan ustedes mucho cuidado, digo, hablando precisamente de este tema de declaraciones, porque es algo que nosotros como contadores, díganmelo si no, como administradores que también se llegan a dedicar a esto, pues dicen, oye, la declaración se presenta el día 17 y el mero 17 se está presentando. ¿A poco no? ¿Ok? Pues sorpresa. Muchas veces nos encontramos con eso y se satura el portal. Oye, nos dieron solo un día de pago y no tengo dinero, voy a cobrar hasta después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces con eso la autoridad nos agarra en curva. Entonces, nosotros, pues, por eso nos hablan de fechas de vencimiento. Tenemos hasta el día 17, pero si nosotros el día 5 ya tenemos la información lista para presentar una declaración, pues, ¿por qué no hacerlo en esos primeros días, no? Hasta nos va a dar más tiempo para relajarnos, sobre todo en estos meses de declaraciones anuales, precisamente en el que tenemos como contadores, tenemos muchísimo trabajo, ¿a poco no? ¿A poco no? Pero bueno, es muy importante que tengamos esto en mente, porque precisamente para la declaración anual, pues sí vamos a tener, ven que pues realmente ya la autoridad no nos está dando ninguna prórroga. Entonces, es importante precisamente, pues que sí lo tengamos, muy claro, ¿no? Y que no nos vayan a llegar, porque ya ven que 5 días después, 10 días después, ya nos están llegando los requerimientos. Entonces, mejor haber cumplido con esta parte. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Ahora, al final, la manera en que nosotros vamos a poderle comprobar a la autoridad que sí realizamos el pago, ya cumplimos y demás, es precisamente que junto con la línea de captura, pues también vamos a tener
un acuse, un recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales generados por el banco que nos recibió el pago. Y así dice, ¿no? Este recibo bancario de pago, ta. Entonces, con eso, nosotros ya sí le podemos decir a la autoridad, sí cumplí, aquí está, línea de captura y pago. De otra manera, podría estar pasando esto que les estoy comentando. Ok, ahora, ¿qué debemos de presentar nosotros para para llenar nuestras declaraciones, tanto provisionales como anual? ¿Sí? Pues lo primero es que nos dice la autoridad que debemos de tener, y remarco de nuevo, el cumplimiento de las obligaciones de llevar contabilidad de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Que la cual sí debemos de tener presente. ¿Qué integra la contabilidad? No, digo, yo sé que la mayoría de ustedes ha leído esta parte, lo conoce. ¿Alguien tiene alguna duda sobre qué se integra en la contabilidad? ¿A qué se refiere esta fracción? Ok, ok, creo que eso es un no. Ok, de acuerdo. Precisamente, pues, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Pues justamente pues, hay que recordar que la contabilidad no solamente son los cargos y abonos como desafortunadamente nos enseñan en la escuela. Sí, que llevamos curso de contabilidad, uno, dos, tres, los que llevemos, y la mayoría se enfocaba, sobre todo los que somos de la vieja escuela, pues la mayoría se enfocaba en cargos y abonos, emisión de estados financieros, revisión de balanza de comprobación y hasta ahí. ¿Cómo vas a cargar y abonar diferentes casos? A raíz del surgimiento de las NIF, pues afortunadamente algunos planes de estudio se han actualizado y nos han, pero dentro de esas actualizaciones muchos se han ido enfócate, ¿qué dicen las NIF? Aunque no las entiendan, ¿no? Digo, voy a hacer, no voy a decir nombres de algunas instituciones, pero hay algunas en las cuales, pues, el curso de contabilidad uno 2 3 4 te dan la teoría y los exámenes son realmente de ¿qué dice el párrafo número 12 de la NIF A2? Y te ponen el texto y te ponen 3 4 opción múltiple, pero te cambian un punto y coma, y ¡zas! Por ese punto y coma puedes seleccionar la respuesta incorrecta. No, Ana Costa, no estoy hablando de Unitec. Digo, de hecho no sabía que Unitec también hacía exactamente lo mismo. Nos lo acabas de decir. Bueno, no, yo lo estoy diciendo por una de las mayores casas de estudio de aquí de México. No, de hecho yo salí de ahí. Pero así eran. O sea, se fueron hacia el otro extremo de que pues, qué bueno, se entienden las NIF, pero bueno, ¿y cómo hago el registro, no? ¿Cómo hago el registro? Entonces me he topado con contadores que inclusive están certificados, díganmelo si no, que nos hablan de un catálogo de cuentas, pero o sea, no han entendido tanto esos procedimientos que desde el catálogo de cuentas nos dicen, no, el catálogo de cuentas tienes que hacerlo como el que te da el SAT y tienes que asignarle los códigos de acuerdo a como en el orden que te los da el SAT. Oye, espérame tantito, ¿no? O sea, el SAT nada más nos pide que para el tema de contabilidad electrónica, digo, me estoy adelantando un poquito, pero justamente empates tus registros como el SAT necesita entenderlos, no que cambies tus catálogos de cuentas a lo que, pues, para ahorrarte trabajo, que realmente, pues, ni te ahorran nada, porque, pues, de que tienes que identificar activos, pasivos, cuentas de capital, cuentas de resultados, cuentas de orden, pues imagínense, simplemente es doble trabajo porque ahí inclusive estamos perdiendo esa parte de comparatibilidad del catálogo anterior con el catálogo nuevo, ¿no? Bueno, regresando al punto, entonces, ¿ustedes cómo tienen sus catálogos de cuenta? Sí los han empatado conforme lo que dice el SAT, nada más porque, este, así se los dijeron o qué han hecho realmente. Sería interesante ver sus opiniones sobre todo, ¿no? Para que podamos llegar a un punto medio
como profesionales que deberíamos estar considerando. ¿Ok? Bueno, regresando, el artículo 28 nos habla, ¿no? De qué integra la contabilidad. Repetimos, no solo los cargos y abonos, también nos habla de esos sistemas de registros, de esos sistemas de control de inventarios, los documentos sociales. En el caso de personas físicas, ¿qué serían? Pues sus documentos de identidad, su acta de nacimiento, su documento CURP, su identificación, sus títulos de propiedad, de su patrimonio, su registro ante el SAT, su actualización de obligaciones, su sistema de facturación. Digo, ya a estas alturas ya estamos en un punto de que si seguimos dependiendo del sistema de facturación del SAT, podríamos tener hasta problemas, ¿a poco no? ¿Ok? Entonces, todo lo que contempla la contabilidad también aplica para personas físicas, ¿sí? Si tengo un negocio de, por ejemplo, de mantenimiento, bueno, pues lo que has invertido para ese negocio, o si soy un negocio, una compra-venta, no sé, de algo, ¿no? Soy una inmobiliaria, compra-venta de casas, compra, reparo y vendo, o lo que sea. O sea, a final de cuentas toda esa documentación que se geste en el desarrollo de nuestras actividades, pues es parte de la contabilidad. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes en su preparación vio esa combinación de las NIF con las diferentes técnicas de cargo y abono? ¿O se fueron hacia los extremos como lo acabamos de comentar? Sería bueno porque si se vio de esa manera, entonces sí estamos hablando de un buen curso. Pero bueno, ahora la fracción 2 nos habla de los requisitos que debe de cumplir la contabilidad y esto se complementa con el artículo 33 apartado A del reglamento. Elementos que nos dicen, oye, aparte de lo que se integra, bueno, tus registros contables deben de ser rastreables. Es decir, si yo provisioné que mis registros contables sean fáciles de identificar aquellos pagos, por ejemplo. Si yo mi contabilidad la integro con mi sistema de facturación y mi sistema de facturación me administra cuentas por cobrar, así sean 5 facturas al mes, pero yo llevo el registro de cómo me pagaron, cuándo me pagaron, el- la forma de pago y los datos complementarios. Y esto lo llevo en orden, puedo emitir un reporte de estado de cuenta de ese cliente, pues eso también es parte de esa contabilidad y es parte del cumplimiento de esos requisitos, porque puedo rastrear, sí, mira, la factura se hizo el 1 de enero, me la pagaron el 15 de febrero y puedo rastrear el movimiento en mi estado de cuenta, por ejemplo. Y en mi contabilidad, en los cargos y abonos, sí voy a poder yo identificar en mis auxiliares o en mis propios estados financieros. Exacto. Sí, sí, mire lo que nos dice Patricia, hay muchas mentes en la contabilidad, son muy creativos los contadores, somos nada más que hay que tomar en cuenta. Podemos inventarnos procedimientos, nombres de cuentas, lo que sea, es válido. ¿Por qué? Porque toda la información que se gesta va a ser para uso precisamente de alguien que de alguna manera lo entiende así, ¿sí? Justamente acabas de utilizar una palabra mágica, creatividad. Sí, creativos, somos muy creativos. Entonces, lo único que sí tenemos que buscar es que esa creatividad, precisamente, eso que estamos creando, se enfoque a que nos permita generar nuestros estados financieros, más bien, no estados financieros, corrijo, generar información que a la primera sea entendible, ¿sí? ¿Sí? O sea, a final de cuentas, ¿cuántas veces nos hemos topado nosotros con que, oye, sale la información de algún sistema, pero todavía para que sea entendible, tengo que convertirla y estoy trabajando hasta doble, triple, precisamente por el tema precisamente porque tengo que hacerla entendible para el dueño de la empresa, por ejemplo, o en este caso para mis clientes, personas físicas, ¿sí?
¿Por qué? Porque pues obviamente una persona que no se dedica a la profesión contable, pues no está familiarizado con muchos términos. Entonces, en lugar de decirle, oye, el activo que es tal, 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 lo que nos dicen, por ejemplo, las NIF, esos, entonces, ¿qué le vamos a decir? Oye, lo que tú tienes en el banco, lo te deben tus clientes, punto. Es decir, ¿no? O sea, vamos a utilizar términos. Pero si tenemos nosotros que hacer esa conversión, y que no salga de primera instancia, bueno, tenemos que buscar algunas herramientas que sí nos permitan desde el principio ahorrarnos trabajo, precisamente. La creatividad debería de ir enfocada a eso. Digo, es muy seguro que los nuevos contadores que están saliendo desde los últimos 15 años, 10 años, no, me atrevo a decir 15 todavía, ya como que sí traen ese chip. ¿Por qué? Porque justamente ya se están adaptando a las tecnologías de información, pero los contadores que somos de la vieja escuela, digo, yo me considero de ambas, digo, yo soy generación X, justamente del cambio de una generación a otra. Entonces, pero hay contadores con muchísima experiencia, la verdad es que mis respetos, pero todavía quieren seguir arrastrando el lápiz y quieren seguir imprimiendo esas hojotas, pues para mover el manual. ¿Por qué? Porque se han trabajado toda su vida. Y a lo mejor, precisamente como lo que nos dice la contadora Patricia, intentamos innovar, intentamos mejorar, pero nos frenan. Pero también hay que tomar en cuenta si la información les sirve de esa manera, pues adelante, vamos a seguirlo. Pero si en verdad se necesita, hay un área de oportunidad, bueno, también como contadores tenemos esa obligación de detectar y proponer esas áreas, para cubrir esas áreas de mejora. Ok. Ahora nos dice Josué, hablando de creatividad, conozco contadores que llevan toda la contabilidad en Excel y ligan el catálogo de cuentas estándar con los códigos del SAT. Perfecto. Eso es el procedimiento que nos pidió el SAT cuando surgió el tema de contabilidad electrónica. En ningún momento, o alguno de ustedes ha visto algún reglamento, alguna regla, alguna norma, algún comunicado del SAT que nos diga que nuestros catálogos de cuenta deben de estar basados en ese catálogo de rubros para contabilidad electrónica? Ujú. Pues claro que no. Exactamente, exactamente, en ningún lado. Entonces, ¿por qué hay contadores que dicen que se tiene que hacer así? ¿Ok? Bueno, ahí se los dejo para que ustedes, ahora sí, como dicen, para masticarlo. Y que bueno, precisamente podamos aplicar esta parte, digo, ya tocamos un tema diferente, que es este de la creatividad, pero precisamente mientras estemos cumpliendo con lo que nos dicen las NIF para efectos financieros y que esa información que se genera nos permita dar cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales de impuestos, de presentación de información, de cumplimiento, adelante. Cualquier cosa que a lo mejor me ayude a registrar en menos tiempo lo que antes me tardaba hasta semanas, pues adelante es bienvenido, ¿no? La verdad. Y de hecho, ya hay herramientas en el mercado, sistemas contables, sistemas administrativos, tienen entre ellos, tienen diferentes, vínculos precisamente para su propio registro y su propio, que en automático nos van ahorrando pasos. ¿Ok? Ahora, fracción 3 nos habla propiamente de la forma como vamos a llevar la contabilidad, que nos habla que pues tiene que ser en medios electrónicos. De ahí que surja el término de contabilidad por medios electrónicos. Es decir, nuestros registros que deben de integrar todo lo que pasa en nuestro entorno, fracción uno, que además que además debe de cumplir ciertos requisitos y características. Y además nos está diciendo que tenemos que hacerlo por medios electrónicos. Estos medios electrónicos, precisamente, pues ya nos hablan, ¿no? De que pues ya quedaron atrás esas hojotas, esos blogs con las pólizas, cargos y abonos y demás. Si queremos imprimirlo, bueno, está bien.
pero debemos de llevarlo en medios electrónicos. Comentaban aquí precisamente, Josué, ¿no? Que llevan toda la contabilidad en Excel. Mientras esa contabilidad cumpla con los requisitos de las NIF y los requisitos que nos dice el artículo 28, adelante, adelante, puedes seguirlo llevando igual. Obviamente, al final, pues sí te tiene que dar los resultados porque parte de esas características de cómo llevar la contabilidad es que precisamente nos emita estados financieros y nos emita también la información que se tiene que llevar o que se tiene que enviar mensualmente, como nos lo dice la fracción 4. ¿Ok? Sí, precisamente. Entonces, aquí puede haber alguna confusión. Ustedes, yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes llevan contribuyentes que son recicos y no les llevan contabilidad? ¿Por qué no les llevan contabilidad? Porque la autoridad nos dice que las personas físicas y morales de reciclo, los contribuyentes en reciclo, y las personas físicas hasta 4 millones de pesos no están obligados a enviar la contabilidad y ni la dio tal mensual a la autoridad. Hay contadores que, digo, ustedes que están aquí con nosotros en Caficón tienen una ventaja sobre muchos otros contadores, que es de que saben que las cosas no son así, porque los revisamos. Precisamente, el hecho de que no estemos obligados, que tengamos alguna facilidad para no llevar precisamente, enviar la contabilidad a la autoridad, no significa que no la tengamos que llevar. Así seas reciclo. Pero tienes IVA. Eres contribuyente de IVA. Por la ley del IVA debes de llevar contabilidad. Eres persona física con actividad empresarial y profesional, arrendamiento. Y así no llegues a 1 millón de pesos, debes de llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque te lo piden las leyes fiscales. ¿Sí? Aquí sí, te lo piden también el Código de Comercio. Exacto. Exacto. Miren, nos dice Josué, yo llevo reciclo, pero sí le hago contabilidad por cuestiones de orden, planeación y control. Precisamente, precisamente por ese tipo de cosas. Recordemos, la contabilidad no está hecha solamente para cumplir con la autoridad. La contabilidad, y tenemos NIF que nos habla de eso, precisamente de los interesados de la información contable, pues bueno, que nos va a servir para esa toma de decisiones. ¿Ok? Entonces sí, ok. Entonces, y bueno, cada uno de estos elementos, bueno, están reforzados con el reglamento y con el reglas de miscelánea fiscal. Realmente yo sí les invito que, bueno, sigamos, si quieren profundizar, bueno, tienen esas reglas donde pues se puede detallar un poco más, ¿ok? Ahora, para el tema del IVA, bueno, igual, ISR e IVA, pues nos hablan precisamente de esas obligaciones que se tienen que llevar a cabo. Y fracción uno, igual, nos dicen llevar contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación y su reglamento, expedir comprobantes fiscales. Por estas dos reglas, precisamente, ya nos damos cuenta de que no solamente debemos de llevar una contabilidad, cargos y abonos, incluyendo toda la información y todos los documentos que esta integran, sino que también debemos de llevar un control precisamente de esa facturación emitida y recibida. Como contribuyentes, pues tenemos la obligación de expedir comprobantes fiscales por esas operaciones que nosotros hacemos. Antes pues era pues ya hice mis facturas, aquella vieja escuela que pues mandaba a hacer sus blogs y demás. Ahora a través de los medios digitales es justamente esta herramienta, los, los comprobantes fiscales, que utilizará la autoridad precisamente como base para pues llevar nuestro control, ¿sí? Por un lado, el tema de contabilidad electrónica complementado con la expedición de comprobantes fiscales, pues la autoridad está buscando, y ya lo vimos, que pues realmente estemos cumpliendo con nuestras obligaciones y si hay que hacer un pago, este pago sea correcto, ¿sí? Recordemos, la política
del SAT es recaudatoria. Entonces, debemos de tener precisamente presente esa parte. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tanto la ley del IVA como dentro de las obligaciones de los contribuyentes, bueno, también debemos de formular estado de posición financiera, levantar inventarios al cierre del ejercicio, presentar pagos provisionales de impuestos sobre la renta, de IVA, pagos mensuales de IVA. Es decir, por lo menos es lo mínimo que tenemos que estar haciendo precisamente para cumplir con nuestras obligaciones. ¿Ok? Repito, ¿qué nos lleva a esto? Que debamos de contemplar un sistema de contabilidad que lleve los elementos de llevar esos registros y ese compendio de información, formular estados financieros y que tengamos también nosotros, pues un control de comprobantes fiscales. Ya no basta con el que hice mis facturas en el SAT y bueno, pues ahí quedaron, ¿no? O sea, son otro tipo de elementos. Levantar el inventario al cierre del ejercicio, igual, puede ser a través de nuestro propio sistema administrativo, podemos llevarlo en Excel y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues vamos a presentar nuestras declaraciones. Sí, para la autoridad, bueno, sabemos que, pues mientras más paguemos, mejor. Entonces, qué mejor que cuando nosotros presentemos información a la autoridad, pues tengamos todo en orden. Digo, y no estemos corriendo como otros colegas que la verdad es de que, oye, nos llegó una revisión del SAT y nos ponemos a investigar a ver de dónde vino, pero nos hemos topado aquí en la consultoría, nos hemos topado con algunos contribuyentes que no llevan registros actualizados. Sorpresa, sorpresa, sí, sí debes de hacerlo. Entonces, cuando son revisiones, el trabajo no se enfoca en analizar de dónde vienen las diferencias. Hay contadores, hemos auxiliado contadores que el trabajo se centra en regístralo y a ver qué vota. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, estar preparados mientras sigamos nosotros cumpliendo con estas obligaciones enfocadas a toma de decisiones y enfocadas a cumplimiento, pues vamos a poder tener toda la información al día. ¿Ok? Más que nada porque ahorita lo vamos a ver, pues la autoridad pues ya nos presenta precargada toda la información. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿No? Ok, entonces, ahora, por último, ¿qué debemos de contemplar para presentar nuestras declaraciones? Obligación de presentar declaraciones, requisitos técnicos. La misma autoridad nos hace una recomendación precisamente de esos aspectos técnicos, la computadora, qué, qué características mínimas debe de llevar, precisamente para que se puedan, precisamente el tema que podamos presentarlo, cumplir y no tengamos inconvenientes al momento de presentar nuestras declaraciones. ¿Ok? En primer lugar, nos hablan de las características del equipo de cómputo. ¿Qué nos piden? Digo, la verdad es de que esto está sacado realmente de documentos actualizados del SAT. Se ha revisado el tema con el SAT. Y realmente lo que nos dicen en pocas palabras es de tú puedes presentar una declaración sin ningún problema en una computadora de hace 10 años, sin ningún problema. Windows XP en adelante. ¿Ok? En aspectos técnicos, físicos de los componentes nos dice, oye, el equipo de cómputo debe de tener por lo menos un procesador Pentium 4, similar a Pentium 4 o superior, una AMD, etcétera, la marca que sea, pero que tenga su nivel de procesamiento sea similar a Pentium 4 en adelante. Memoria RAM, dice la autoridad, mira, para que la página funcione bien y se carguen los gráficos y la información, yo autoridad necesito 4 gigas de RAM como mínimo, ¿sí? Pero se recomiendan, digo, esto ya es de nosotros recomendamos de una computadora de 4 o más de RAM. ¿Por qué? Porque justamente la autoridad nos hace hincapié. Esto es para que jalen los aplicativos del SAT.
pero los requerimientos del sistema operativo pueden ser diferentes. Entonces, a esos 2 gigas le aumentamos lo que necesita el sistema operativo, mientras ustedes saben que mientras sea un sistema operativo más actualizado, pues obviamente va a demandar más recursos. Entonces, recomendamos nosotros, si ustedes manejan Windows XP, Windows 7, Windows 8, pues por lo menos 4 gigas. Pero si manejan un Windows 10, Windows 11, les recomiendo por lo menos 8. O si pueden conseguir 16, mucho mejor. ¿Ok? Yo sé que eso implica una inversión, pero a final de cuentas esa inversión nos va a ahorrar muchísimos problemas de que ya sea lento la computadora, ya que que la impresora no funciona, etcétera, ¿no? No se conecta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, el disco duro debe de tener por lo menos 1 giga de espacio disponible para aquello de los temporales y de perdón, para aquello de los temporales y para aquello de los acuses y de los PDFs que guardemos y demás. ¿Ok? Eso es lo que va a utilizar por lo menos el SAT. Pero realmente sabemos que puede utilizar más, puede requerir más. Se recomienda 16 gigas de espacio disponible, por lo menos, para que pues también el sistema operativo pueda guardar sus temporales y demás, o sea, sin ningún inconveniente. ¿Ok? Utilizar periféricos comunes, un puerto USB deseable para aquello de respaldos de información y conexión a Internet, por lo menos a un megabytes por segundo, si podemos tener el de 10, bueno, mucho mejor para el tema de la comunicación con la página del SAT. Ojo, ahorita nuestros planes de internet están por lo menos de 10 gigas. O sea, realmente esta parte, pues sí la estamos cumpliendo sí o sí. Vamos a un café internet y pues sí, el internet no está nada lento. Estamos hablando de que un megabytes por segundo, pues era lo que utilizábamos en aquellas conexiones de teléfono, los que éramos de la vieja escuela. ¿Mm? Entonces, los que empezamos a presentar ese tipo, o sea, utilizar el internet ya como una herramienta diaria, bueno, precisamente nos enfrentamos a eso, las llamadas, ¿no? Que aquí, oye, estoy presentando una declaración y en el teléfono de la casa llegaba alguien y descolgaba porque iba a hacer una llamada. ¿Cuántas veces no nos llegó a pasar? A mí me llegó a pasar, realmente. Más que darnos coraje, era muy divertido. Porque si usted es la persona que levantaba, escuchaba el sonidito ese precisamente de la comunicación. ¿A poco no? Sí, ustedes digan, ¿ustedes lo vivieron? Ok, ahora, continuando. Y también nos piden, ¿no? Que el monitor sea un monitor a color, por lo menos con calidad de 16 bits y una resolución de 1024 por 768, recomendada, para que los gráficos no se distorsionen. Y la impresora, pues, que sea una impresora de preferencia conectada al equipo. ¿Para qué? Para que si en el momento que mandamos a imprimir no lo guardamos en PDF, pues no se pierda. Lo recomendable es de que ahora guardemos acuses, guardemos todo. Precisamente por eso la autoridad nos da, en la presentación de declaraciones, nos da la opción. ¡Ja! Gracias, Elena, sí lo vivimos, somos compañeros de las mismas experiencias. Gracias, Elena. Ok, seguimos. Entonces, aquí lo ideal es de que la autoridad, bueno, nos dice, aquí está tu acuse, descárgalo y pues nos los da en PDF para que nosotros lo podamos imprimir las veces que sea necesario. Pero si en ese momento lo mandamos a imprimir, bueno, se recomienda que la impresora esté conectada en la red o directamente a la computadora, pues para evitar su pérdida. Ven que luego no falta que esta se atore. Y finalmente, para la presentación de la declaración, se recomienda sistemas operativos. Digo, aquí ya la autoridad nos habla de sistemas operativos actualizados. Windows 11, Windows Server 2016, 19 o 22, Windows 10. Hablando de Windows, ¿ok? Hablando de otros sistemas operativos, pues nos recomienda MacOS, Max High Sierra 10.3 superior, o en el caso de Mac. ¿Por qué no nos está considerando, por ejemplo, los de Linux? ¿O no nos está considerando, por ejemplo, otros? Porque precisamente
Las plataformas más usadas por contribuyentes para operaciones diarias, pues son estos dos tipos, dos sistemas operativos, ¿sí? Windows y Mac. Ok, entonces, por eso la autoridad se centra y nos dice, oye, si utilizas Windows, puedes utilizar cualquier navegador, Edge, Chrome o Firefox, y ya nos indica qué tipo, qué nivel, ¿sí? Existen otros como Opera, que, que ese, bueno, también está del lado de Safari, pero no que también podemos instalar en Windows. Pero la misma autoridad nos dice, no, yo ese no te lo recomiendo. ¿Ok? Precisamente por la compatibilidad y que no es un sistema adaptado completamente a México. ¿Ok? A diferencia de Safari, que pues es el que se utilizan en las Mac. Y todos estos nos pide una versión mínima, que estas versiones son por lo menos de hace 5 años. Sí, para Edge 114 o superior, para Chrome 109 o superior, para Firefox 72 o superior. Y Safari 14 o superior, el que va precisamente con Mac. Aquí hay que tomar en cuenta elementos de seguridad. En primer lugar, por ejemplo, el que yo les puedo recomendar muchísimo para que no presenta problemas a la hora de, o muchos problemas a la hora de presentar declaraciones es precisamente Firefox. El problema con Firefox es de que como es de código abierto, corremos el riesgo de que se le instale alguna actualización o instalamos algún complemento pues que a lo mejor traiga un espía. Entonces, aquí lo recomendable es que si utilizamos algún sistema operativo como el de Firefox,